Saludos y bienvenidos, esto es Noticias al Punto por Luna TV Canal 25, yo soy Maggie Rodríguez y estaremos tratando las principales informaciones nacionales e internacionales de sumo interés para el país y el mundo. De inmediato con nuestros titulares. PLD advierte puertos secos podrían desplazar comerciantes fronterizos. Jean Alain Rodríguez asumirá su propia defensa en el caso Medusa. Johnny Pujols, PLD, no cuestiona facultad de la Junta Central Electoral sobre encuestas, sino el momento de la decisión. Libertad bajo fianza a Yosan Capel por agresión a padre de víctima del Jet Set. De inmediato con el desglose de nuestras informaciones, PLD advierte puertos secos podrían desplazar comerciantes fronterizos. En el Partido de la Liberación Dominicana, PLD expresó este lunes su rechazo al modelo planteado por el gobierno para la instalación de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, al considerar que podría provocar el desplazamiento de miles de comerciantes tradicionales, aumentar la pobreza en la zona y concentrar el comercio en manos de grandes operadores económicos. Miren, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, hemos tomado la firme decisión de asumir la defensa de los comerciantes fronterizos ante las amenazas de modificar la dinámica económica de la zona fronteriza, bajo el pretexto de modernización. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, expresamos alta preocupación ante la implementación de proyectos de puertos secos en la frontera dominico-haitiana. En este sentido, consideramos que estas iniciativas amenazan el comercio tradicional que durante décadas ha servido de sustento para miles de familias fronterizas. El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza. Por el contrario, fue levantado durante décadas por el esfuerzo cotidiano de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores de las provincias de la frontera que lograron desarrollar uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe. Este tejido económico constituye una importante economía social fronteriza que ha permitido sostener empleos, ingresos y estabilidad en comunidades históricamente abandonadas por el Estado. Hoy, más de 13,000 comerciantes se ven amenazados, que dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza. Y esto impacta de manera directa a más de 100,000 ciudadanos y ciudadanas fronterizos, personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias transportistas, trabajadores informales, productores, agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales. Por esto, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, considera que cualquier iniciativa orientada a modernizar el comercio con Haití debe partir de un principio fundamental. La modernización no puede, bajo ninguna circunstancia, significar el desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera. Y Jean Alain Rodríguez asumirá su propia defensa en el caso Medusa. El abogado defensor del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, Carlos Balcácer, informó este lunes que su defendido asumirá su propia defensa en el caso Medusa, tal y como le permite el Código Procesal Penal por su condición de abogado. La defensa de Jean Alain hoy día se encuentra reducido porque el licenciado Gustavo Biaggi, por un tema ya muy particular, no está en estos momentos, y la colega Neri Rivas tuvo que viajar al exterior. Como ha habido una división profesional del trabajo dentro de la estrategia, naturalmente se le pidió a las juezas que permitiera la incursión de Jean Alain Rodríguez Sánchez como abogado de él mismo también, es decir, como patrocinio legal y como defensa material.
como patrocinio legal porque hay 4 jurisprudencias que permiten que un acusado que sea abogado puede defenderse en el tribunal. Y eso ocurrió con Salvador Jorge Blanco, que se pudo defender. El Ministerio Público, que siempre está opuesto y perdió a los derechos del imputado abogado, se opuso y las juezas aplastaron al Ministerio Público en base al artículo 112 del Código Procesal Penal, que dice que la inobservancia a un imputado abogado quererse defender y se le prohíbe conlleva la nulidad del juicio. Así como ellos perdieron el caso de Odebrecht y de Medusa, así están ellos locos por perder este también. Y Johnny Pujols dice, el PLD no cuestiona la facultad de la Junta Central Electoral sobre encuestas, sino el momento de la decisión. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, aseguró este lunes que esa organización política no cuestiona la competencia de la Junta Central Electoral para regular la publicación de encuestas electorales antes del inicio formal de la precampaña, sino el momento en que fue adoptada la medida. El presidente Danilo Medina, en la actividad del día de ayer, una actividad muy exitosa en la provincia de Sánchez Ramírez, decía, primero, fue crítico del momento en el que se toma la decisión por parte de la Junta Central Electoral y decía que por lo menos genera suspicacia, que genera dudas el momento en el que la Junta ha tomado la decisión. Pero el mismo presidente también decía que se reconoce desde el PLD la competencia y la responsabilidad que tiene la Junta en regular el periodo previo a la precampaña. Es decir, no es un cuestionamiento ni a la decisión, porque de hecho el PLD formó parte, como decía el ministro Paliza, ni a la competencia de la Junta Central Electoral para tomarla, sino al momento en el que se toma, cuando el gobierno es el que se ve afectado por los resultados de los últimos estudios. Eso es lo que se ha criticado. Y libertad bajo fianza a Johnson Capel por agresión a padre de víctima del Jet Set. La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes una garantía económica consistente en 300,000 pesos contra el comunicador Johnson Capel, imputado de agredir físicamente a José Luis Custodio Peña, padre de una de las víctimas mortales de la tragedia Jet Set. La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Serna, quien también ordenó para el comunicador presentación periódica. Capel fue arrestado el viernes mediante una orden judicial emitida en coordinación de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional por agredir a José Luis Custodio Peña en un hecho ocurrido el pasado 27 de abril de 2026. El hecho violento ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana en el patio interno del edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando el imputado se encontraba realizando manifestaciones en defensa de los procesados por el caso Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat. La víctima de agresión, José Luis Custodio, cuyo hijo falleció en el desplome del techo del Jet Set en abril de 2025, intervino expresando manifestaciones indignantes, momento en que el imputado se aproximó y le propinó una bofetada en el rostro, impactándolo en el área del ojo derecho y la nariz. El Ministerio Público explicó que como consecuencia del golpe, la víctima presentó dolor en el puente nasal y oído derecho, visión borrosa en el ojo derecho y tinnitus en el oído derecho, quedando bajo seguimiento médico especializado en oftalmología y otorrinolaringología. El incidente fue presenciado por varias personas y quedó captado en videos de cámaras de vigilancia y medios de comunicación presentes en el lugar. El órgano acusador otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, que castiga la violencia con golpes. De esa manera nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida continúan las informaciones en Noticias al Punto. No se mueva.